Una mañana de victoria, donde estamos terminando el mes de abril. Estamos terminando el mes de abril, lo estamos terminando dándole gracias al Señor, congregándonos, buscando su rostro. Y como este mes de abril la promesa era proclamando el nombre de Jesucristo, vamos a estar hablando que en el nombre de Jesús hay salvación, sanidad y liberación. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, que en el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad y hay liberación. Porque tenemos que entender qué es lo que dice la palabra acerca del nombre de Jesús. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la Escritura. Entonces el nombre de Jesús abarca todo. Vamos a ver solamente 3 áreas: salvación, sanidad y liberación, pero abarca todo. Y lo que vamos a ver es como que para que usted tenga hoy la herramienta para reclamar la salvación, la sanidad y la liberación, ¿sí? Hechos capítulo 4, libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a ver el primer punto: salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12. En el nombre de Jesús hay salvación. Dice la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Diga conmigo: solo en el nombre de Jesús hay salvación. Esto es muy importante porque cuando usted tiene claro solo en quién hay salvación, usted va a depender absolutamente de Él. Por eso el pueblo de Israel, como antes no tenía esa confianza y esa fe total en Dios, iban a Baal. Entonces, si para mí Jesús es igual a cualquier otro, pues puedo ir a cualquier otro. Pero si para mí Jesús es único, como dice la Escritura, pues solamente en Él puede haber la salvación. Por eso el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre dado en el cual podamos ser salvos. Es único, no hay más. Entonces, si nosotros nos aferramos a esa promesa, dependeremos del Señor para la salvación. No estaremos dando informaciones equivocadas. Es como cuando usted pide una dirección. Usted inmediatamente se da cuenta si la persona sabe o no. ¿Usted sabe dónde queda tal cosa? Si la persona dice, bueno, voy a ver, ya usted sabe que no sabe. Pero la persona dice, sí, mire, eso queda a 3 cuadras, esta es la dirección tal, sube 2, allá llega a la carrera tal con calle tal y cruza a la izquierda, sabe. Pero si la persona dice, espere a ver, me parece, no, ya no sabe. Entonces, si una persona le dice a usted qué necesita para la salvación, usted comienza, bueno, pues la salvación, no, pues todos los caminos llevan a Dios, no sabe. Por eso el primer punto es importante. Tal vez usted dirá, pastor, pero eso ya lo sabemos, pero una cosa es saberla y otra cosa es creerla. La gente sabe en el mundo que Jesús murió en la cruz, pero no creen que resucitó y que es el Salvador. En estos días estábamos en una reunión en la Casa de Justicia y nos decía la comisaria de familia, estábamos como pastores recibiendo una capacitación acerca de la violencia intrafamiliar y cuáles son los protocolos que nosotros debemos de llevar frente a un caso de agresión o de violencia. Entonces nos decía la funcionaria que ella pensaba que después de Semana Santa, pues después de Semana Santa la gente está buscando a Dios, ¿no? Entonces no hay problemas. Y el día lunes fue un día caótico para ellos. La cantidad de problemas de violencia y de maltrato después de Semana Santa. Entonces ella nos decía, pero ¿por qué será eso, pastores? Nosotros pues
Es que Semana Santa no es señal de buscar a Jesús. ¿Quién dijo? Entonces Semana Santa no tiene nada que ver con Jesús. O sea, la gente se va a pasear, se va a tomar, se va a hacer de todo. Otros hacen sus peregrinaciones y todo eso. Entonces es increíble cómo las personas saben del nombre de Jesús, pero no conocen qué hay en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. Diga conmigo, salvación. 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 ¿Usted necesita salvación? Vaya a Jesús, venga a Jesús. Le presento a Jesús. ¿Usted necesita ser salvo? Le presento a Jesucristo. Pero no solamente hay salvación para todos. Diga conmigo, para todos. Romanos capítulo 10, verso del 4 al 13. No solamente hay salvación para todos. Y me gusta lo que le dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 10, léalo conmigo por favor, verso del 4 al 13. No solamente hay salvación, sino salvación para todos. Y mire cómo comienza allí el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que más importante que la ley es ¿quién? Cristo. El fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Recuerde que la ley decía, si usted hace esto va a recibir esto. Más de 600 leyes que nadie pudo cumplir, solo Jesús. O sea que en Cristo todo se cumple. Pero ¿qué más sigue diciendo? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7: o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, no solamente en el nombre de Jesús hay salvación, sino que hay salvación para todos. No hay diferencia. No hay diferencia de razas, ni de edad, ni diferencia de estrato social. No hay diferencia de intelectualismo o que sea una persona ignorante, sencilla. No hay diferencia. Pablo dice: no hay diferencia si es griego o si es judío. No hay diferencia, porque en Cristo solamente hay salvación. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y me gusta porque dice: no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos. Él es Señor de todos, sea judío, sea griego, sea colombiano, sea de donde sea, no hay diferencia. Diga conmigo, no hay diferencia. O sea, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Salvación para quién? Para todos. Por eso Israel, gloria a Dios, es Israel, pero nosotros somos salvos también. No tenemos que decir que somos israelitas o judíos, nosotros somos colombianos, porque no hay diferencia. No hay diferencia si es griego, si es colombiano, si es judío. No hay diferencia. Por eso nosotros no tenemos que tomar posturas judaicas, porque no hay diferencia. La Biblia no dice: usted tiene que hacer esto y creer en Jesús para ser salvo. No, la Biblia dice: usted cree en Jesús y es todo. Porque no hay diferencia. Diga conmigo, no hay diferencia. Entonces, primero, en el nombre de Jesús hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Segundo, no hay diferencia. Tercero, Jesús es el Salvador de la iglesia. Esto es muy importante. Jesús es el Salvador de la iglesia. No es el pastor,
no es el nombre de una denominación, es Jesús. Efesios capítulo 6, carta a los Efesios, capítulo 5, perdón. Efesios capítulo 5, verso 23. Jesús es el Salvador de la iglesia, amados. Hay personas que dicen: mi iglesia, solo en ella hay salvación. Falso. Es que por el nombre que tiene mi iglesia es que vienen las almas. Falso. Las almas vienen es porque Jesús es el Salvador de la iglesia. Efesios 5:23 dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿En qué parte allí entra que el pastor es el Salvador de la iglesia? O que si usted está en la iglesia tal es porque esa es la iglesia que trae salvación. No, Él es el Salvador de la iglesia. Y usted tiene que ser maduro para entender eso. Porque hay personas que dicen: mi iglesia es la mejor. Ninguna iglesia es mejor o peor que otra, porque ninguna iglesia es perfecta. Mi pastor es mejor que el otro pastor. Ningún pastor es perfecto, porque ningún pastor es salvador. El Salvador de la iglesia es ¿quién? Diga conmigo: Jesucristo. Si a usted le preguntan de amor de Dios, sí, el Salvador de mi iglesia se llama Jesucristo. Los pastores se llaman Carlos y Piedad, pero el Salvador de mi iglesia se llama Jesucristo. ¿Y tu iglesia cómo es? Una iglesia de bendición como todas las de la ciudad. ¿Y tu pastor cómo es? Un pastor de bendición como todos los de la ciudad. Diga conmigo: el Salvador de la iglesia es Jesucristo. Porque hemos hecho ídolos de pastores, hemos hecho ídolos de iglesias. Y la Biblia dice: no te harás imagen de nada. La imagen no son solamente los ídolos, no son solamente las imágenes que las personas. Ídolo es todo lo que te esté robando el lugar que debe tener Jesús en tu corazón, que es el primer lugar. Entonces me gusta este versículo también porque dice que Jesús es el Salvador de la iglesia. Pero ¿qué más? Jesús es el Salvador de los perdidos. Si usted está perdido, Jesús es su Salvador. Lucas capítulo 19. Jesús es Salvador ¿de quién? Diga: de los perdidos. Lucas 19, 10. Jesús, Salvador de los perdidos. Jesús es el Salvador de los perdidos. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10. Si usted lee en su casa, puede leer todo, que es cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Y en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el Salvador de los perdidos. Hay personas que dicen: estoy perdido. Le tengo la solución: Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Jesús no hace diferencia para traer salvación. Jesús es el Salvador de la iglesia. Solamente en Jesús hay salvación. Jesús vino a salvar los perdidos. Si usted se siente perdido, extraviado, Jesús vino a buscarlo. Y me gusta lo que dice: vino a buscar. Pero después dice otra palabra: y a salvar. Jesús vino a buscar, pero de usted y de mí depende que ya pase a salvar. Porque Él vino a buscar. Pero ¿de quién depende aceptar la salvación? De nosotros. Él vino a buscar. Él te está buscando. Pero ya depende de cada persona aceptar el siguiente paso y a salvar. ¿Por qué no solamente dice que vino a salvar, sino que la palabra nos dice que vino a buscar y a salvar? Porque es que muchos Jesús los buscó y los encontró, pero no recibieron la salvación. ¿Se acuerdan un joven que le dijo: Señor, yo quiero seguirte? Y Él le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y después me sigues.
Y dice que se fue muy triste porque era muy rico. Entonces los discípulos dijeron, entonces ¿quién será salvo? Y él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero es un medio que Dios nos dejó para predicar, para vivir. El problema es cuando la persona ama el dinero, hace lo que sea por dinero, mata por dinero, hay corrupción por dinero, se prostituyen por dinero, hacen lo que sea por dinero. Ese es el problema. El dinero no es malo, es cuando la persona ama el dinero. Entonces Jesús vino a buscar a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo porque es quien lo recibe. ¿Qué más? Jesús vino también a salvar el mundo, no solamente a los perdidos, escúcheme bien, al mundo entero. San Juan capítulo 3 verso 16, un pasaje muy conocido. Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo o al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Satanás cayó a este mundo que desobedeció, afectó toda la creación. Y cuando Jesús murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre como vencedor, restauró todas las cosas, aún en el universo. Todas las cosas fueron restauradas. Jesús no solamente vino a restaurar la salvación al hombre, sino todas las cosas, todo el universo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando dice que Él es el Salvador del mundo, es que Él restauró todas las cosas, no solamente al ser humano, sino todas las cosas, todo el universo, todo el cosmos, todo lo restauró el Señor. Tenemos que tener en cuenta algo acerca de la salvación. Primero, nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos. Nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos. Nosotros no podemos ser salvos por nuestra propia fuerza, porque seamos buenas personas, porque seamos amables. Nosotros no podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas. Y allí empieza la salvación. Usted sí sabe que la salvación empieza cuando la persona dice, en mis fuerzas yo no puedo ser salvo, en mis fuerzas yo no puedo acercarme a Dios, en mis fuerzas yo no puedo agradarle a Dios. La religión dice que la persona en sus fuerzas puede acercarse a Dios. El cristianismo dice, en tus fuerzas tú no puedes acercarte a Dios. Entonces el primer punto para recibir esa salvación es que no podemos en nuestras fuerzas, diga conmigo, somos inútiles en nuestras fuerzas para recibir la salvación. Segunda carta a Timoteo nos dice algo con respecto a eso. Segunda carta a Timoteo. No podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 7 al 9. No podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso del 7 al 9 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow, qué poderoso este versículo. Pablo está diciendo que el Señor nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras. Pablo tenía muchas obras de qué decir que podía ser salvo.
circuncidado al 8º día, de la tribu tal, linaje, en cuanto a la ley fariseo. Pero Pablo dice, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús. Si somos salvos es porque entendemos que nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios en nuestras obras. Por eso dice Pablo, la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Usted piensa que es salvo por las obras? ¿O piensa que es salvo porque era un pecador? Entonces, si usted dice, yo soy salvo porque era un pecador, entonces dele gracias a Dios porque Él vino a rescatar a los pecadores, no a los que tienen buenas obras. Por eso cuando una persona se le confronta y se le dice, ¿usted ya le entregó su corazón a Jesús? Claro, yo hago buenas obras, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a los ancianatos, a las fundaciones, yo no robo, yo no mato, yo no he hecho nada malo. No has entendido que Jesús vino a rescatar fue a los pecadores. Que en tu condición de buena persona no recibes el perdón porque no es por nuestras obras, es por el propósito. Y dice, sino según el propósito, dice el versículo 9. Diga conmigo, hay un propósito. Dígale que tiene al lado, Jesús te salvó con un propósito. Jesús no nos salvó para quedarnos sentados en una silla. Jesús no nos salvó para que llevemos solamente una Biblia. Jesús no nos salvó simplemente para que nos vayamos al cielo. Jesús nos salvó con un ¿qué? Propósito. Pero no solamente un propósito, dice, el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? De los tiempos, de los siglos. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito con nosotros. Si usted sabe por qué es salvo, usted sabrá por qué el Señor lo llamó. Porque hay un propósito. Cuando hay salvación hay propósito. Diga conmigo, cuando hay salvación hay propósito. Cuando hay religión no hay propósito. Entonces yo fui salvo, aleluya. Hay un propósito, ¿verdad? El Señor, ¿para qué me habrá llamado a ser salvo? ¿Será que me está llamando a ser pastor? ¿Será que me está llamando a ser evangelista, profeta? ¿Será que me está llamando a montar una fundación para ayudar a las personas en problemas de drogadicción y llevarles el mensaje, la palabra de Dios? ¿Será que el Señor me hizo salvo ya siendo un profesional para que en medio de mi carrera yo pueda ayudar a otros profesionales? ¿Será que el Señor me hizo salvo siendo un empresario para que yo desde mi negocio evangelice y lleve el mensaje de Jesucristo? ¿Para qué el Señor me llamó a ser salvo? Mire que Pablo dice a Timoteo, nos llamó con un propósito, nos salvó y nos llamó, porque en la salvación hay un propósito. Y cuando tú entiendes el propósito, tú dices, en medio de la salvación que el Señor me ha dado hay un propósito, y el propósito siempre será presentarle la salvación a otras personas. Entonces, por eso dice, primero, entiendo que yo no soy salvo por mis obras, pero también sé que hay un propósito en lo que Dios ha hecho en mi vida, en llamarme. Nunca se le olvide ese pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó. Salvó y llamó. Diga conmigo, salvó y llamó. ¿Ya el Señor te salvó? Bueno, ¿cuántos dijeron sí? 1 o 2, bueno. ¿Ya el Señor te salvó? Bueno, eso ya depende de usted. Ahora la pregunta es, ¿y ya te llamó? ¿Y a qué te llamó? Una vida santa. ¿Y a qué más te llamó? A llevar su palabra. ¿Dónde la vas a llevar? ¿Y a dónde están esos perdidos? ¿Y cuál es el mundo? ¿Sí ven? Cuando decimos que hay un propósito es porque yo tengo algo claro. No, Dios me llamó a ganarme a los perdidos. ¿Y dónde están los perdidos? Pues como dice Martica, en el mundo. ¿Y el mundo? Pues el mundo hay billones. Entonces, no, Dios me llamó específicamente a predicarles a las mujeres que trabajan la prostitución. Ok, ya tienes un propósito.
Entonces órale al Señor para que te capacite y te envíe allá. Mi esposa y yo estamos entendiendo un propósito. Dios nos ha llamado a trabajar con las familias, a restaurar los hogares. Y luchamos por las familias, porque los hogares no se separen, porque los hogares vivan juntos, porque los matrimonios se ayuden, se perdonen. Tenemos un propósito, aparte de otras cosas que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a trabajar con pastores, nos ha llamado a trabajar en capellanía. Entonces, cuando tú tienes un propósito, tú te enfocas. Es que el Señor me hizo salvo o me hizo salva y me llamó a trabajar con los jóvenes que están en problemas específicos de drogadicción o de esto. Entonces ya comienzo a perfilarme en eso. Pero diga conmigo, detrás de la salvación hay un llamamiento, hay un propósito. Tú tienes que decirle: Señor, ya soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Porque si no, siempre te vas a quedar allí, siempre, no, yo soy salvo, y yo soy salvo, y yo soy salvo. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, recuerda, la salvación trae un propósito. Entonces, para llegar a esa salvación, debo reconocer que no son mis obras. Por eso Pablo dice allí también: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya entiendo que hay una salvación que no es por obra. Lo segundo que debo hacer, debe haber un arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces ya la persona dice: soy un pecador, en mis fuerzas y en mis buenas obras jamás recibiré la salvación. ¿Qué necesito? Arrepentirme. Ahí hay dos palabras claves, dice arrepentirse y convertirse, no son lo mismo. Arrepentirse es sentir dolor porque pequé, pedirle perdón a Dios, llorar porque le fallé a Dios. Pero el segundo paso es convertirse. Convertirse es dejar eso que me hizo pecar. Hay personas que pasan del arrepentimiento al remordimiento. Entonces piden perdón a Dios porque hicieron eso, lloran. A los 6 meses piden perdón a Dios porque lo hizo otra vez, o a los 3 meses. Entonces no hay una conversión, sino un remordimiento, porque la persona no ha soltado eso, no ha dejado eso. Entonces dice: arrepentíos y convertíos. O sea, siento dolor por el pecado, pero en el nombre de Jesús yo suelto eso, yo corto eso. Diga conmigo: yo tengo la autoridad para dejar el pecado. Diga: en el nombre de Jesús. Sí, mi hermano, porque la vida cristiana es una vida de lucha, de compromiso, de gozo, de libertad. Por eso les quise traer esta palabra que el Señor me dio, porque es que la gente se quedó con la salvación. Pero en la salvación hay sanidad, y en la salvación hay libertad, y hay muchas cosas. Pero usted ve personas salva y enferma, salvos y atados. ¿Por qué? Porque no conocen el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, si yo fui salvo en el nombre de Jesús, también soy sano en el nombre de Jesús, y también soy libre en el nombre de Jesús, y también soy bendecido, prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Porque no solamente somos cristianos porque llevamos una Biblia, sino porque Cristo vive en nosotros. Entonces dice dos palabras claves: arrepentíos. Diga conmigo: arrepentimiento, sentir dolor. Pero después el segundo paso, diga conversión. Entonces dice: arrepentíos y convertidos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados que Dios borra? No, eso no dice la Biblia. Ahí no está diciendo los que perdona y los que borra. Todos los pecados los perdona Dios. Pero dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que los pecados que Dios borró son los que usted y yo ya no practicamos. Porque Dios no va a decir: ay, lo perdono porque me pidió perdón y ya le borré el pecado, y después volvió a pecar, ay, otra vez me toca apuntarlo, pecó.
Otra vez se arrepintió, borrémoslo. No, eso no es como cuando uno está escribiendo algo, me equivoqué y lo borré. No, cuando el Señor borra los pecados, los borró. Dice que Cristo eliminó el acta que nos era contraria. La clavó en la cruz, el acta de pecado, lo que nos acusaba, lo que nos condenaba, el Señor lo borró. Pero nosotros tenemos que dejar ese pecado. Porque el Señor no puede estar borrando y apareció otra vez, volvió y lo borró, el liquid paper allí, no. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué pasa cuando la persona es libre de esos pecados? Que el poder de Dios y que esa persona tomó la determinación de quebrantar eso en su vida. Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan, ¿qué dice allí? De la presencia de Dios, ¿tiempos de qué? Ok. O sea que cuando usted y yo somos libres del pecado, hay en nuestra vida ¿qué? Libertad, refrigerio, paz. Porque mientras la persona no experimente el romperse, el quitarse ese pecado, siempre habrá una carga. Por eso la Biblia dice que corramos la carrera, que el pecado nos asedia, que el pecado está allí. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Caín? Que el pecado estaba allí a la puerta. Sin embargo, él tendría el dominio para escoger si sí o si no. Es que esto es de decisión. En Cristo Jesús es de decisión. Todos hemos luchado contra el pecado y el Señor nos ha liberado. Pero necesitamos es que nos santifique cada día más. Entonces, primer punto, reconozco que necesito la salvación, que no es mi fuerza. Segundo, me arrepiento y me convierto. Cambiar mi forma de pensar frente al pecado. El pecado es muerte, el pecado es destrucción. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Entonces, cuando yo cambio mi forma de pensar frente al pecado, entiendo que es destrucción. ¿Qué sucede entonces cuando ya la persona renuncia a ese pecado y le entrega su vida a Jesús? Hay un nuevo nacimiento. Primera epístola de Pedro. Hay un renacer. Y estos puntos nos están hablando de como el proceso para recibir esa salvación. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Si quiere leámoslo desde el verso 1. Primera de Pedro 1, del 1 al 3 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que diga, hay un renacer, diga, hay un renacer, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya la persona experimenta un nuevo nacimiento para recibir, ¿qué? Verso 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Por eso nuestro himno, oh gloria inmarcesible, o sea, no se marchita. E inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces esos tres pasos para recibir la salvación: primero, que no podemos en nuestras obras, no es por nuestras obras. Segundo, tenemos que arrepentirnos, convertirnos, cambiar nuestra forma de pensar frente al pecado. Y tercero, experimentaremos un renacer, una transformación, un cambio. Segundo, la salvación va asociada con la sanidad. Ya vimos que en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay sanidad, y es que la salvación va asociada a la sanidad, amados. Cuando una persona es salva, es sana.
¿Qué pasa si una persona está enferma y va al médico y el médico le formula una medicina? Esa medicina no le sirve. ¿Qué hace la persona? Otro médico. ¿Y si ese tampoco le sirve? ¿Qué pasa? Otro médico. Busca y busca hasta que encuentra la persona que le formule para ser sanado. La pregunta es, ¿por qué hemos creído que la persona es salva pero sigue estando enferma? ¿Por qué Jesús habrá traído salvación pero la persona sigue enferma entonces? ¿No funciona el médico? ¿O nos hemos acostumbrado a creer que la salvación solamente es, ay, fui salvo, me fui para el cielo, pero sigue enfermo físicamente, sigue enfermo emocionalmente, sigue con dolores, sigue con traumas? Entonces la salvación es solamente para irnos para el cielo y aquí en la tierra seguir otra vez, como se dice en la jerga, llevados. ¿Será que eso es? ¿Será que Jesús sí? No, diga conmigo, en la salvación hay sanidad. Y usted tiene que tener claro eso. Si usted es salvo, usted es sano también. Marcos capítulo 10. No, yo fui salvo, pero sigo con esa amargura en el corazón, pero yo soy salvo, yo soy salvo. Me voy para el cielo, pero es un amargado. Pero está amargada, pero soy salvo. No, soy salvo, pero aquí llevando esta enfermedad hasta que Dios quiera. Soy salvo, pero aquí todavía ofendido con la vida. No, Marcos capítulo 10, ¿cuántos llegamos? Mira lo que dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 10. Vamos a leer del verso 46 en adelante. Salvación trae sanidad, sanidad física, sanidad emocional. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Diga conmigo, mendigando. Porque el que está enfermo, mendiga. El que está enfermo emocionalmente, mendiga una sanidad. El que está enfermo, mendiga amor. El que está enfermo, mendiga perdón. El que está enfermo, mendiga que lo ayuden. El que está enfermo, mendiga que le solucione los problemas. El que está enfermo siempre está mendigando. Emocionalmente y físicamente también. Mendigando a ver qué médico le va a ayudar, que la solución es que la solución es el otro. Verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Diga conmigo, estaba enfermo, era mendigo, pero sabía quién era Jesús. Estaba enfermo, estaba mendigando, pero sabía quién era Jesús. Jesús, hijo de David, sabía lo que decía la palabra, que del linaje de David vendría el Salvador, el Mesías. El hombre sabía. Y comienza a decir: ten misericordia de mí. Sabía que el Mesías tendría misericordia, porque él no vino a quebrar la caña cascada ni a apagar el pabilo que humeare, decía el profeta, o dice el profeta. Verso 48, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ¿qué pasa? Ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Me gusta cómo dice la Reina Valera. Hay otras traducciones que le cambian el sentido a la respuesta de Jesús, y por eso a mí me gusta mucho la Reina Valera. Porque miren lo que responde Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús el camino. Algunas traducciones dicen: vete, eres sano.
Pero la Biblia dice que la fe lo llevó a la salvación, y esa salvación trajo ¿qué? Sanidad. No dice simplemente que fue sano, fue salvo. ¿Y cuál es la reseña bíblica que nos dice que fue salvo? Dice porque comenzó a seguir a Jesús en el camino, o sea, comenzó a ser discípulo de Jesús. O sea, no solamente recibió la sanidad, primero recibió la salvación. Entonces la salvación, diga conmigo, trae sanidad. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, e inmediatamente recibió la sanidad. Si usted es salvo, y si yo soy salvo, tenemos que tener sanidad de nuestras heridas emocionales, pero también físicas. Por eso Isaías 53 dice que Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 habla del dolor que iba a sufrir el Mesías para llevar nuestras enfermedades emocionales, pero también físicas. Entonces no podemos decir solamente yo soy salvo, pero mi vida es triste, mi vida es deprimente, mi vida no tiene sentido, pero soy salvo. No, entonces tú tienes que mirar. Si tal vez recibiste la salvación, pero no has recibido la revelación de que Jesús también sana. Yo quiero vivir esta vida, hermano, en gozo y en paz. No soy perfecto, a veces tengo mis épocas, mis días como de amargura de cosas. Pero yo no digo, bueno, es que nadie es perfecto. No, nadie es perfecto, pero yo no quiero vivir así. Porque el decir que nadie es perfecto es la excusa de los que no quieren en realidad cambiar, de los que no quieren en realidad ser transformados por el Señor. La Biblia dice que nadie es perfecto, pero Jesús dice, el que esté en el camino de la perfección, este me servirá. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Si Jesús está haciendo una obra en mí, Él espera perfeccionarla y terminarla. ¿Dónde? Aquí en la tierra, porque en el cielo, ¿para qué? Aquí en la tierra es donde yo necesito sanar mis heridas emocionales con los que me han dañado, con los que me han ofendido, perdonar. Aquí en la tierra es donde necesito ser sano físicamente, ser libre, que es el segundo paso de ataduras. Aquí en la tierra, en el cielo ya somos hermanos perfectos. Aquí en la tierra es donde necesitamos aprender a relacionarnos y que nos ofendan, y aprender a perdonar y no devolver mal por mal, sino bendición por maldición. Dice aquí en la tierra que necesitamos eso, en el cielo ¿para qué? Entonces cuando hay salvación, hay sanidad. La salvación recibida por el nuevo creyente es un oasis de agua en el desierto del dolor de su vida. La transformación espiritual es total y poderosa, pero el nuevo creyente también necesita esa sanidad en su vida, y solo la da Jesucristo. ¿Sabes por qué la persona a veces no recibe esa sanidad emocional o esa libertad emocional? Porque no quieren soltar eso. ¿No lo quieren soltar? Hay personas que les gusta el dolor. Y hay un término para el que le gusta infringirse dolor, y es el masoquismo. Es masoquista, le gusta infringirse dolor, encuentra placer en el dolor, encuentra deleite en el dolor. Hay personas que emocionalmente no han soltado sus cargas porque el dolor los hace sentir bien. Es más, el dolor los hace manipular a otros. Es que usted no entiende mi dolor. No, y es que no tengo que entender tu dolor. Tú tienes que dejar tu dolor. Yo no tengo por qué entender tu dolor. Es más, no tengo por qué vivir tu dolor. Tú tienes que dejar tu dolor. Entonces hay personas que usan el dolor para manipular a otros. Es que no ve que estoy dolido, es que no ve que estoy dolida. Sí, lo estoy viendo, pero no tienes por qué arrastrarme en tu dolor, porque hay una solución, y la solución se llama Jesús. Entonces hay personas que usan el dolor para manipular a otros, y lo vemos en las calles, hermano. Las personas que, mire, yo soy uno de los que me paro en el semáforo y se me acerca un niño a pedirme plata, le digo, ¿dónde están tus papás? Con eso no, es que mi papá, no saben, porque los tienen manipulados para que mientan y para que uno se compadezca del dolor que ve ese niño allí. Siempre le pregunto, ¿dónde están tus papás? No, es que mi papá, de seguro el papá está jugando, está haciendo algo, y lo manda a pedir a él.
No son todos los casos, pero la mayoría de los casos es así. Entonces manipulan con el dolor. Por eso este hombre, escúchame bien, no manipuló con el dolor, quiso ser libre de su enfermedad. Por eso cuando lo callaron y le decían, Bartimeo, cállate, ¿qué hacía él? Gritaba más duro, Jesús, hijo de David. Pero hay personas que le dicen, ¿usted quiere ser libre de ese dolor? No, es que con este dolor pues yo manipulo, para que tengan lástima de mí. Con este dolor yo manipulo, pues para que la gente se acerque a mí, aunque sea por lástima. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. Y aquí con este dolorcito aquí, pues para que la gente se me arrime. Es una mentira que el diablo lo tiene encerrado o encerrada ahí. Diga conmigo, Jesús vino a traer sanidad. Dígale, tiene al lado, Jesús vino a traerte sanidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren ser sanos? Yo a grito lo pido, porque yo no quiero manipular a mi esposa por dolor, ni a mi mamá, ni a ser el pastor que se para aquí, ay, pobrecito el pastor, ay, pobrecito. No, pobrecito el diablo que fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Usted sí sabe que Jesús no siente lástima de la gente? Jesús no siente lástima de nadie. Una mujer pobre fue a traer todo su sustento, unas moneditas, las de más baja denominación, y echó todo su sustento en el alfolí. ¿Usted cree que Jesús dijo, ay, pobrecita mujer, no, saque esa plata, se la volvemos? Jesús dijo, gloria a Dios, ella dio más que todos. Y usted ve que hay personas que dicen, ay, pastor, pero esa persona tan pobre, pues cómo va a diezmar y ofrendar. Ay, esa persona tan pobre, hay es que ayudarle. Esa persona tan pobre necesita recibir a Jesús y reconocer que Él vino a traer libertad y sanidad para que su vida sea cambiada. Jesús no siente lástima de nadie, ni Él quiso que sintieran lástima de Él, porque la lástima es del diablo, hermano. La lástima lo que hace es manipular a la persona, hacerla sentir menos, para que pongan su mirada en Él o pongan su mirada en ella. Jesús vino a darnos fue victoria, a darnos dignidad, a darnos, mi querido hermano, una identidad basada en Él y no basada en nosotros mismos y en nuestras heridas. Entonces Bartimeo, mire, no era una persona importante. La Biblia solamente dice que era hijo de Timeo. ¿Y quién era Timeo? No sabemos, porque la Biblia no dice nada más de Timeo. Timeo era como Juancho, como Tito, no sé, Antonio. Era Timeo, no era nadie importante, no era alguien relevante. Pero Bartimeo decidió cambiar su destino. Bartimeo decidió vivir de una forma distinta. Y él dijo, yo no voy a seguir aquí enfermo, postrado, dando lástima, mendigando, porque viene Jesús y Él va a cambiar mi destino, porque Él es el Mesías, Él es el Rey, y voy a gritar hasta que me escuche. Y fue tanto que la Biblia dice que Jesús, deteniéndose, o sea, Él estaba gritando y Jesús siguió caminando. Y dice la Biblia en el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, haz que tu oración detenga a Jesús. Haz que tu clamor detenga a Jesús donde tú estás. Una mujer muy famosa llamada Kathryn Kuhlman, una mujer tremendamente usada por Dios, de los generales de Dios, una vez le dijo Dios, todo lo que te he dado no era para ti, era para otra persona, pero no quiso. Y tú estabas diciendo, Señor, úsame. Dios dijo, pues se lo doy a este, porque al que tiene se le dará más. Bartimeo clamó hasta que Jesús se detuvo, hermano. Cuando usted quiere ser sano de algo, usted le clama y le clama y le clama a Dios hasta que es sano. Como el médico, va y busca a este, no me sirvió, busco el otro médico, voy a este, donde sea, pero yo quiero ser sano. El que está enfermo, su prioridad es ¿qué? Ser sano. Le tocó vender la casa, le tocó vender el carro, le tocó vender esto, lo otro. Fue y gastó lo que sea, pero fue sano, fue sana. Eso mismo tenemos que hacer en nuestra vida emocional. Señor, yo voy a ser sano y de aquí no me paro. Voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar. El problema es que la persona se ha acostumbrado a vivir así, dando lástima, manipulando.
pero nunca es libre. Pero Bartimeo lo determinó y dijo: yo me levanto, yo lo voy a hacer y voy a clamar. Y era tanta la perseverancia que él tenía que Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor. Y Jesús le dice: este tiene tanta fe que aún va a ser sanado. Tu fe te ha salvado primero. Y fue sano. Y comenzó a seguir a Jesús en el camino. Salmo 107:20. Mire lo que dice el Salmo 107:20, hablando de la sanidad. Jesús trae sanidad, hermano. No más enfermedad. Ese evangelio de que usted es salvo, pero también está enfermo, no más. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó. ¿Y lo libró de qué? Diga conmigo: envió su palabra. Pero no solamente es esta palabra. Mire lo que dice San Juan capítulo 1, que usted lo conoce. Envió su palabra. ¿Qué quiere decir que envió su palabra? San Juan capítulo 1, verso del 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio a la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cuál es ese verbo que se hizo carne y esa luz? Jesús. Entonces, cuando el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó, es que el Padre envió a su Hijo, el verbo que se hizo carne, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Porque la enfermedad, en el área que sea física o sea emocional, trae ruina, trae destrucción. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, la palabra, el verbo que se hizo carne, trae sanidad a nosotros, hermano. Mire, con mi esposa vamos a empezar un seminario. Nosotros llevamos 1 año tomándolo. 1 año solo tomándolo, recibiendo. Y después de uno recibirlo durante 1 año, puede comenzar a darlo. Y estamos ya empezando el 2.º año. Son varios años. Pero después de 1 año de recibirlo, es que uno puede comenzar a enseñarlo. Y estamos orando al Señor, porque este seminario es para que el que quiera ser restaurado, pero restaurar a otros, porque no es para todos, se llama REVE, Restaurando Vidas, Equipando Restauradores. No es que yo vea, ya recibí y ya. No. Es para el que ha sido más dañado, pero quiere ayudar a otros a salir de eso a través de la palabra. 1 año hemos estado estudiando cada 8 días en las mañanas, reuniéndonos con personas de otras partes del país a nivel virtual. 1 año hemos estado allí leyendo nuestro módulo, leyendo libros, recibiendo restauración, recibiendo sanidad, para impartirle a otros que quieran y digan: yo tengo un llamado a restaurar las personas, pastor, pero primero necesito ser restaurado yo. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Y hay personas que han dicho: a mí en la vida me ha tocado muy duro. Es para que el Señor te sane y tú puedas ir a sanar a otros. No para que te quejes: es que a mí en la vida me tocó tan duro, y es que esto. Dale gracias a Dios que te tocó duro, para que el Señor te pueda sanar, te pueda restaurar, y tú puedas llevar esa restauración a otras personas. Entonces la sanidad llega, amados, cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos a Jesús, lo que nos ha dicho. Aleluya. Diga conmigo: hay sanidad en la salvación. Yo sé que usted conoce personas que son salvas, pero están amargadas. Están amargadas y son salvos, aman al Señor, pero están amargados. No han sido sanados. Están amargados. Todos los días están amargados. Todos los días están hablando de sus problemas. Todos los días hablan de lo que le hicieron, de lo que no le hicieron.
Yo conozco personas que aman al Señor, pero todos los días hablan de lo que le hicieron, que le hicieron y que le hicieron y que le hicieron. Necesita ser sanado. Necesita que haya una restauración en su vida. Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero como que no han pasado las cosas viejas porque todas las tiene ahí pendientes y todo el día está dándole vueltas a lo que le hicieron, lo que le dijeron, lo que le... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La salvación trae sanidad, pero la salvación también trae libertad. Diga conmigo, libertad. En Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, pero en Jesús también hay libertad. Diga conmigo, libertad. Isaías 61. Yo quiero que usted, cuando subamos esta prédica al canal, usted la comparta. ¿Cuántos se van a comprometer a compartirla? Compártala, hermano, con otras personas. Necesitan ser salvos, necesitan ser sanos, necesitan ser libres. Isaías 61, dice el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Dejémoslo hasta allí. Vamos a Lucas capítulo 4. Esta palabra ya se cumplió, amados. Lo profetizó Isaías y se cumplió en Jesús. O sea que todo lo que se cumple en Jesús, usted y yo podemos reclamarlo. Lucas capítulo 4. Esto que leímos en Isaías se cumplió en Jesús. Lucas capítulo 4, vamos a leer del verso 16 en adelante. Lo que escribió Isaías se cumplió en Jesús. ¿Llegamos? Lucas 4, del 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el profeta Isaías, o sea, a él le pasaron la escritura que era para ese día. No es que Jesús escogió, le pasaron la lectura que tenía que hacer en ese día. ¿Y qué leyó Jesús? Aleluya, verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20 está la clave. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Isaías cientos de años lo profetizó, y Jesús en el día, en el momento correcto, en la hora exacta, llegó el día que le iban a dar el manuscrito, encontró la palabra, la proclamó y dijo: hoy se ha cumplido. Quiere decir que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso en el nombre de Jesucristo no solamente hay salvación y sanidad, hay liberación. Yo creo que un creyente no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido y puede ser influenciado. Una persona que no ha nacido de nuevo sí puede estar llena de demonios, de chamucos, como dicen los mexicanos, está enchamucado. Pero una persona que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo es oprimida, es manipulada, influenciada por demonios. Y hay personas que necesitan no solamente ser liberadas, sino también ser transformadas. Diga conmigo, liberados y transformados. Aleluya.
Por eso dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Ese sanar quebrantados de corazón, ¿en qué punto estará? ¿La salvación, la sanidad o la liberación? ¿En cuál creen? ¿En cuál estará? Sanar los quebrantados de corazón, ¿qué será? ¿Salvación, sanidad o liberación? Sanidad. Vamos a identificar qué es lo que necesita. Dice primero, el Espíritu del Señor, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ¿cuál será? ¿Salvación, sanidad o liberación? Salvación, buenas nuevas es evangelio. Segundo, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Qué será? ¿Salvación, sanidad o liberación? Sanidad, ¿qué más dicen? ¿Ah? Sanidad, porque dice a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué será? ¿Salvación, sanidad o liberación? O sea, hay personas que están ¿qué? Cautivas. Personas que están atadas en un círculo y están dando vueltas y vueltas y no pueden salir. Están cautivos. Cautivo quiere decir que no puede salir por voluntad propia. Quiere decir que está oprimido, que hay algo que impide, y esa persona trata de avanzar un poco, avanza un paso y retrocede 3. Trata de orar y no puede orar. Trata de leer la Biblia y no puede. Trata de ser libre de esa atadura y no puede. Dice, está cautivo. Hay una opresión espiritual, hay un principado, hay un gobernador de las tinieblas, una hueste espiritual, hay algo que lo está cautivando, lo tiene así. Tú no puedes salir y le está haciendo fuerza para que la persona no vaya. Pero dice la Biblia que Jesús vino a libertar a los cautivos. Cautividad quiere decir que la persona no puede salir de eso, está cautiva, está enredada allí. Pero después dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea que una cosa es una persona que está cautiva y otra cosa es una persona que está oprimida. El que está oprimido tiene ganas de morirse, deseos de suicidio, deseos de matar a otro, está lleno de odio, está oprimido, no hay paz en su vida. El que está cautivo está medio divertido con lo que le sucede, le gusta. Está cautivo, está ahí, pero le gusta. Pero el que está oprimido está en ansiedad, no tiene paz, a toda hora está en angustia, no sabe qué hacer. Un día amanece triste, otro día amanece alegre, un día saluda, otro día no saluda, un día dice Dios lo bendiga, al otro día le dice usted no me salude. Está oprimido, tiene una opresión en su vida. O sea que Jesús quiere quitar todo eso. La pregunta es, ¿por qué tal vez no ha sucedido? Porque la persona se quedó en que Jesús salva y ya. No, Jesús salva. Y usted está enfermo, sí, pero ya soy salvo. Y usted ya pudo dejar esa atadura, no, pero pues ahí estoy luchando, pero bueno, vamos con el Señor. Ese no es el evangelio. El evangelio es libertad. Diga conmigo, libertad. Dígale a alguien, el evangelio es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh, yo soy libre, aleluya, soy libre. Y usted puede decir, yo soy libre en mi corazón, soy libre en mi alma. Ah, me hirieron, me traicionaron, me dañaron, pero como soy libre, el Señor me enseña a perdonar y nada va a dañar mi corazón. Ojo, la libertad y la sanidad no quiere decir que no te van a dañar. Te van a dañar, te van a herir. Pero como yo soy sano, ¿qué pasa? Soy libre de eso, el Señor me sana, el Señor me libera. ¿Por qué entonces no se vive eso? ¿Por qué no se experimenta esa sanidad que trae la salvación, esa libertad que trae la salvación? Efesios. Aleluya. Capítulo 1. Palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Yo quiero que usted vuelva a ver esta prédica hoy, cuando se suba en la tarde, porque este es un mensaje que Dios ha traído para darle a usted entendimiento. Efesios 1:13 dice la poderosa palabra de Dios. ¿Llegamos?
Efesios capítulo 1, verso del 13 en adelante. En él también vosotros, o sea en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amados, dice en resumen que muchas personas necesitan pedirle a Dios revelación de lo que tienen en Jesús. Porque si tú no sabes lo que tienes, no podrás tenerlo. ¿A cuánto les ha pasado que meten la mano en un blue jean que no veían hace tiempo, cuando, uy, aquí tenía 10,000 pesos? ¡Oh! Y usted necesitando 10,000 pesitos, y cuando metió la mano y, ay, aquí había plata, abre un libro y, ay, aquí estaba esto y yo lo necesitaba. Si usted no sabe lo que tiene, no podrá usarlo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso tenemos que tener, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Señor, revélame cada día más qué es lo que tengo en Jesús. Revélame cada día más la salvación, la sanidad y la libertad que hay en Jesús. Pero no solamente eso, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El cristianismo tiene esperanza, amados. Cristianismo no es una vida miserable, de lucha, de tragedia, de dolor. En el cristianismo hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Porque hay sanidad y porque hay liberación. Hay sanidad, aleluya, pero también hay liberación. Pero también hay riquezas, dice el verso 19. ¿Y cuál es su preeminente riqueza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Cristianismo es riqueza, pero ¿cuál riqueza? El poder de su presencia, el poder del nombre de Jesús, amados. Si no hay conocimiento, no hay entonces revelación de lo que tenemos. Y yo siempre les he contado esta anécdota, que es un poco chistosa, del hombre que había ahorrado toda su vida para irse en un crucero. Y ahorró toda su vida para irse en un crucero, porque quería estar en ese crucero, y se compró el tiquete más caro para ir en ese crucero. Pero no le había quedado plata para llevar en el crucero y para la comida. Y él dijo, no importa, estos 15 días así sea con agua y pan. Y él compró su tiquete y se fue en el crucero y está disfrutando el crucero. Y cuando él veía que toda la gente entraba en esos buffets y comía y esas comidas, y él con esa hambre, porque lo que había llevado para comer se le había acabado, y con esa hambre, y él veía que la gente comía esos banquetes espectaculares y participaba de la cena, y él con esa hambre. Y al tercer día no se aguantó más y fue a uno de los que estaban en el barco y le dijo, por favor, regáleme algo de comida.
es que compré el tiquete y la comida que traje se me acabó. Y él dijo, ¿cómo así? Muéstreme su tiquete. Le mostró el tiquete y le dice, Señor, usted no leyó. En la parte inferior dice que en el tiquete está incluida toda la comida que quiera. Tenía cómo hacerlo, pero no sabía que lo tenía. Cuando una persona tiene el conocimiento y sabe cómo aplicarlo, ahí funciona. Por eso hay que leer la palabra. Y cuando usted la lee, usted se da cuenta aquí lo que hay. Hay más de 8,000 promesas para nosotros. Dicen algunos teólogos, 8,000 promesas para nosotros aquí. 8,000. ¿Cuántas nosotros pedimos? No, Señor, dame salud, dame trabajo, dame comida. Y 3. Le faltan 7,997 por reclamar. No, Señor, dame salud, trabajo y comida. Ya con eso estamos tranquilos. Porque la frase que uno aprendió a los abuelos, con que haya salud y haya ¿qué? Comida y trabajo, estamos bien, mijos. No sea gravoso para Dios. ¿Y quién dijo que a Dios le molesta que le pidamos? Nos mentimos una humildad toda falsa allí, de unos rezagos de pobreza de nuestras familias, de los abuelos. Vea, con que usted tenga el platico de comidita y tenga el techito, esté tranquilo y un trabajito y ya. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él vino a sanarnos, vino a liberarnos, vino a bendecirnos, vino a darnos transformación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que vivir es conforme a la palabra y no conforme a lo que hemos aprendido. Nunca se le olvida, amados. Pidamos espíritu de revelación y de conocimiento en el Padre. Y usted en esta mañana, si usted necesita salvación, si usted necesita liberación, si usted necesita sanidad, ha llegado al momento indicado. Amén. Póngase en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a agradecerle al Padre. Y si usted tiene fe en Jesús, si usted tiene fe en la palabra de Dios, usted va a reclamar para su vida esas 3 cosas, esas 3 grandes bendiciones: salvación, sanidad y libertad. Jesús también vino a traer provisión. La palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él desea que seamos prosperados en todo, pero Él desea que sea prosperada nuestra alma. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo clamó, Bartimeo gritó, Bartimeo lloró, Bartimeo gimió. ¿Qué va a hacer usted en esta mañana para recibir la sanidad que necesita y liberación? Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Levante sus manos al cielo si lo desea.